Ahí está. Linda manera de empezar un video, tosiendo. Bueno, yo ayer les había puesto, les había compartido que leyeran esto del primer paso hepático. Pero primero, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar un poquito más explayado de lo que hablamos la otra vez, con respecto a la parte de, ¿cómo se llama?, de liberación y la parte de absorción. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la liberación era cuando el principio activo se desprendía, salía de los excipientes, se separaba una cosa de la otra, precisamente porque lo que yo necesitaba para que pudiera hacer el efecto era, obviamente, el fármaco libre. Y como los excipientes son todos esos vehículos, esas cosas que permiten que el fármaco pueda ser más fácil de consumir, por decirlo de alguna manera, necesito que salgan. Estas etapas de la liberación, perdón, la liberación tiene un par de etapas. Una de ellas es la disgregación, que lo que hace es desarmarse, se disgrega, la misma palabra nos lo dice. Es el paso de un comprimido, por ejemplo, a granulitos, algo más chiquitito. Después está la disolución, es otra etapa también de la liberación. ¿Qué significa esto? Que bueno, esto que estaba sólido pasa a ser líquido, se disuelve, se transforma en una solución. ¿Por qué? Porque obviamente, todo lo que es líquido es mucho más fácil de absorber. Por eso la disolución es una de las partes más importantes, mucho más importante que las otras dos etapas de la liberación. Y después, la tercera etapa de la liberación es la difusión. Difunde, va todo esto a través de fluidos, que obviamente también lo hace mucho más fácil. Es mucho más fácil que el agua corra que corra un puñado de arena. Eso es bastante lógico, ¿no? Pero, debido a esta, o sea, en realidad los preparados, o sea, los comprimidos, las cápsulas, las grajeas, de eso después ya lo vamos a ver cuáles son todas las formas de presentación farmacéutica, las vamos a ver en laboratorio el año que viene. Pero sepan que hay, o sea, modificando distintos excipientes, utilizando, mejor dicho, distintos excipientes, nosotros vamos a poder, nosotros no, mejor dicho, la industria farmacéutica, va a lograr que esta disolución, esta liberación, pueda ser más rápida o más lenta. Es muy conocido de esto de rápida acción, ¿no? Las cápsulas blandas, por ejemplo, el ibuprofeno que viene en esas que son ovaladitas, que se les dice precisamente de rápida acción. ¿Por qué? Porque obviamente el principio activo está envuelto en una gelatina, que hace, en una gelatina blanda, que hace que esto se disuelva mucho más rápido y el principio activo pueda ingresar al organismo también mucho más rápido. Pero también está lo contrario. Por ejemplo, un medicamento que yo tengo que tomar cada 4 horas, que es incómodo, es muy incómodo. Entonces, lo que se utilizan son sustancias, cosas que hacen que me retarde la liberación
y por lo tanto me va a retardar la absorción y todo el resto. Estos preparados por lo general se llaman retard, ¿eh? Hay montones, y después en la parte de laboratorio ya vamos a ver cuáles son las características específicas de cada una de estas cosas. En esta materia nos vamos a dedicar prácticamente a todo lo que es fármaco, todo lo que es presentación, todo eso lo vamos a ver en laboratorio el año que viene. Hay determinados factores que pueden influir también en la liberación, como por ejemplo el pH del medio. El pH, palabrita que por ahí escuchamos muy seguido en las propagandas de jabones y un montón de cosas, pero no es tan sencillo saber de qué se trata. pH no es una cosa sencilla. Pero bueno, en realidad el pH es una escala. Es una escala que va desde lo ácido a lo alcalino. Ácido es algo que nosotros más o menos manejamos. Ya sabemos que lo que es ácido es corrosivo, es bastante más frecuente escucharlo. Alcalino es todo lo contrario de ácido, pero también en los extremos es tan corrosivo como el ácido. Nuestro organismo tiene, para poder mantener su normalidad, un pH que tiene que estar estable. Y va a depender mucho de la zona de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la sangre, el pH normal es de 7,4. La escala esta de la cual yo les hablaba recién, va de 1 a 14, siendo el 7 la neutralidad. Cuando se va para abajo, o sea, de 7 a 1, es cada vez más ácido. Cuanto más nos acercamos al 1, más ácido es. Y del 7 hasta el 14 es alcalino. Mucho más alcalino cuando más se va acercando al 14. Como también les decía recién, esperen que estoy admitiendo a gente. Ahí está. El pH de la sangre es 7,4, el pH normal. Cuando hay variaciones, hay problemas de salud bastante embromados. O sea que tiene el pH normal de la sangre es casi neutro, pero tirando hacia la alcalinidad. En cambio, el pH del estómago es muy bajito, es muy ácido. De hecho, nosotros sabemos que en el estómago, ¿qué hay? Ácido clorhídrico, el jugo gástrico, que es muy, 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 muy molesto, esa sensación de acidez que uno tiene, es precisamente por eso. Después vamos a ver que el estómago está protegido, precisamente para que no lo dañe, pero tiene un porqué. Ese ácido que está en el estómago permite que todo lo que nosotros ingerimos medio como que se vaya desarmando, que termine formando lo que es el bolo digestivo, que es lo que nosotros masticamos, que se junta con la saliva y se forma toda esa pelota. Cuando llega al estómago, se empieza a desarmar y termina llamándose quimo gástrico. Después también lo vamos a ampliar un poquitito en anatomía. Pero bueno, básicamente, estas variaciones de pH, porque después vamos a ver que con determinados fármacos me puede variar el pH del estómago, puede hacer que algún fármaco
dificulte su liberación, y otros fármacos van a ser mucho más rápido liberados. Con lo cual, estas modificaciones del pH del estómago, que básicamente no me van a provocar un problema de salud como si se me modifica el pH de la sangre, pero sí puede haber una interferencia en la liberación del fármaco. Y si el fármaco tarda mucho en liberarse, va a tardar mucho más también en absorberse. Por eso hay que, después cuando veamos cada uno de los fármacos en particular, vamos a ir viendo cuáles, por ejemplo, no se pueden mezclar con los antiácidos. El famoso omeprazol, o el ranitidina, o el Lubazal, Alical, no me gusta dar nombres, pero bueno, por ahora voy a decir los nombres, así nos ubicamos un poquito más. Otra de las cosas que también me puede modificar la liberación, obviamente, es la fórmula del medicamento, cómo está formulado. Y acá también está un poco relacionado con lo que hablábamos antes, de una forma de liberación rápida o una forma retard, que está precisamente armada así para que tarde más en liberarse y en absorberse. Y obviamente también está la calidad o el tipo de los excipientes. No todos los laboratorios productores de un fármaco en particular van a usar los mismos excipientes. Algunos excipientes son de mejor calidad, otros de peor calidad, y eso también puede retrasar o acelerar la liberación y por lo tanto atrasar o retrasar, ya me embarullé, retrasar o acelerar también la absorción. Obviamente esto no quiere decir que ese fármaco pierda el efecto. No va a perder el efecto, solamente va a tardar o un poquito más o va a tardar un poquito menos, nada más que eso. Y esto me gusta siempre comentarlo porque siempre está el tema de los genéricos. Este es un tema que a mí siempre me gusta tocar porque hay mucha gente que piensa que por ser un medicamento barato no es eficaz o no sirve. Y muchas veces pasa esto. El laboratorio productor, el que lo fabrica, hace el mismo medicamento que otro laboratorio, pero con distinto tipo de excipientes, que quizás son un poco más baratos, y puede largarlos al mercado con un precio mucho más económico. Lo cual no significa que no sirvan. Sobre todo en estas épocas, ¿no? Que la verdad que los fármacos, los medicamentos están medio saladitos algunos, y uno trata a veces de buscar un precio más económico. Pero bueno, vamos a ver ahora vamos a ver un poquito más detallado qué es esto de la absorción, y ahí es donde nos vamos a meter un poquitito también con el tema que yo les pedí que leyeran ayer. Si bien yo les dije que leyeran en una página que está justo dentro de lo que es vías de administración, que ya lo vamos a ver, pero yo lo voy a meter un poquitito acá porque me parece que es algo que es muy importante, y también a veces no es tan fácil de entender. Tanto la absorción como la distribución, como la eliminación de los fármacos, va a requerir del paso a través de membranas. Para poder absorberse,
el fármaco va a tener que atravesar la membrana de la célula intestinal para poder después llegar a la sangre. Después, con la distribución va a pasar exactamente lo mismo, porque una vez que, está bien que la distribución ocurre por la sangre, pero una vez que llegó a la biofase, ¿se acuerdan lo que era esa palabrita de la biofase, que era el lugar donde el fármaco producía la acción? Bueno, una vez que llega a la biofase también tiene que volver a atravesar una membrana, que también es una membrana celular, una membrana plasmática. Eso lo vamos a ver bien en la próxima clase de anatomía, la conformación de la membrana plasmática. Pero ya también habíamos hablado un poquitito de que estaba formada por una bicapa lipídica que tenía proteínas que estaban así como incrustadas. Y por lo general, ustedes van a leer en el material de estudio que para atravesar estas membranas, los fármacos utilizan varias formas. La realidad es que los fármacos utilizan un solo medio, digamos, como para pasar a través de esas membranas. Y es la difusión simple. Después se van a encontrar que también están los poros, están la difusión facilitada, otras cosas, otros medios de transporte que hay a través de la membrana, pero el fármaco no las utiliza. ¿Por qué? Porque básicamente requieren gasto de energía. ¿Qué significa esto de gasto de energía? Precisamente eso. Es como tener prendida la luz al cohete cuando no estamos en casa. No es económico. Por eso los fármacos están diseñados, digamos, como para que precisamente utilicen una forma de transporte precisamente sin gasto de energía. Esta difusión facilitada, se llama así, lo que hace es ir de un lado al otro según el gradiente de concentración. ¿Qué es esto? Ahora lo traduzco. Va siempre del lugar donde hay mucho al lugar donde hay poco. Porque resulta fácil. Si yo tengo mucho de un solo lado, o sea, del lado de afuera de la célula, el espacio intercelular, que es donde están los vasos sanguíneos, ¿a dónde va a tender a ir? Si están todos apretados ahí adentro, van a tratar de ir a buscar un lugar donde haya menor cantidad. Es como cuando queremos salir del subte, ¿vieron? Que salimos así todos, ¡boom! Salimos todos de un lugar, todos apretados, a un lugar más espacioso. Bueno, esto es exactamente igual. Lo contrario de si yo tengo que gastar energía. Esto sería lo inverso. Yo estoy tratando de entrar al subte donde están todos amontonados. Imagínense los codazos que tengo que dar para poder meterme en ese agujerito chiquitito que alcanza para entrar. Es mucho más fácil, ¿no? Y sin problemas salir desde donde hay mucho hacia donde hay poco. Eso es a favor del gradiente de concentración. Va desde donde hay mucho hacia donde hay poco. Y eso es importante porque, vuelvo a repetir, no requiere gasto de energía. Y al no requerir gasto de energía, pasa tranquilo, sin problema, no hay derroche de nada, porque imagínense que yo tengo que gastar energía, esa que nos daban los hidratos de carbono, para hacer entrar un fármaco a la célula, para que después entre al torrente sanguíneo, para que después llegue a la biofase, para que después haga el efecto que tiene que hacer. Si tenemos esta forma que no me gasta ningún tipo de energía. Bien. ¿Qué es el famoso
efecto de primer paso hepático. Resulta que cuando el fármaco se absorbe en el intestino, habíamos dicho que el fármaco, o sea, la parte donde más fácil se absorbía era en el duodeno, que era la primera porción del intestino delgado, pero que se sigue absorbiendo en todas las otras partes. Todo el fármaco que se haya absorbido a nivel intestinal va a ir a parar a la sangre, ¿no? Era lo que habíamos visto con lo que la forma simplificada del LADME, para que después, obviamente, vaya a la distribución. Bueno, resulta que antes de ir al torrente sanguíneo, va a pasar por la vena porta, que es una vena muy importante que tenemos en nuestro organismo, que recoge todo lo que absorbe el intestino, y lo va a llevar para el hígado. Por eso se le dice primer paso hepático, va a pasar primero por el hígado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que el hígado también habíamos dicho que era el órgano que se encargaba de la metabolización de los fármacos? Entonces, ¿qué pasó? Me lo va a mandar directamente al lugar donde me va a metabolizar los fármacos. Pero acá, en esta primera pasada que va a ser por el hígado, pueden ocurrir tres cosas. Primero, que no pase nada. Pasa por el hígado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y sigue su camino sin problema. Otra de las cosas que puede ocurrir es que se metabolice, y que se metabolice mucho, que se metabolice poco, o por la mitad. Si se metaboliza mucho, puede ser que se me metabolizó todo en el hígado y resulta que al torrente sanguíneo no me llegó nada, no me llegó nada de fármaco. También puede ser que se metabolice a la mitad. El claro ejemplo, ahora sí les voy a nombrar un fármaco, es la furosemida. La furosemida es un diurético, que la dosis por vía oral es de 40 miligramos. Y la dosis por vía inyectable, que después cuando veamos las vías de administración vamos a ver que se saltean el primer paso hepático, es de 20 miligramos, la mitad. ¿Por qué esa diferencia en dosis? Porque precisamente en ese primer paso hepático se metabolizó la mitad de la dosis que yo administré. Entonces, yo necesito administrar una dosis más grande para contemplar esa mitad que se metabolizó por el efecto del primer paso hepático. Y hay una tercera posibilidad, que es la activación de fármacos, que en realidad se los denomina profármacos. El fármaco que se administra por vía oral, obviamente va a ser lo que se denomina un profármaco. Un pro es porque no es activo, está inactivo. Necesita pasar por ese primer efecto de paso hepático, precisamente para que se metabolice y se transforme en el fármaco activo. Ahora les voy a contar una anécdota. Una vez es un tema que siempre me resultaba, dice que en 10 minutos se termina. Me resultaba muy difícil de que lo entendieran. Entonces yo comparé, se me ocurrió así, no sé por qué, se me ocurrió comparar el profármaco con un stripper. El stripper sale vestido
él o la stripper, sale vestido, no causa nada, digamos. Entonces se tiene que ir sacando todo para activarse, ¿no? Y para producir el efecto. Bueno, esa fue la comparación que se me había ocurrido en ese momento, después la empecé a usar porque veo que se ríen también. Entonces, hace esto, el hígado me lo habilita, me lo activa. El profármaco se transforma en fármaco activo. Uno de los más comunes, era el que preguntabas vos, Marcelo, el otro día, es el enalapril. En realidad, se administra como enalapril, pero tiene que pasar por el hígado para activarse a enalaprilato. Obviamente todas estas cosas me pueden disminuir la biodisponibilidad. Termino con esta definición. ¿Qué es biodisponibilidad? Se los leo. Es la fracción o porcentaje de una dosis administrada de fármaco inalterado que llega al flujo sanguíneo. Entonces, si un fármaco pasó por el hígado y sufrió un metabolismo de primer paso hepático, me pudo haber disminuido esa biodisponibilidad, ese porcentaje de fármaco activo que después va a llegar al torrente sanguíneo para que después se distribuya, para que después llegue a la biofase y haga el efecto que tenía que hacer. Vayan pensando todo esto. Ahora voy a hacer la pausa. Vamos a cortar y después retomamos en un ratito. Vayan buscando dudas y si no hay dudas, tengo algo muy copado también para mostrarles. Nos vemos en un ratito.